Bueno, entonces, para poder realizar nosotros el proceso de configuración electrónica, vamos a tener en cuenta este que es el diagrama de Müller. En ese caso, la configuración electrónica nos permite identificar cómo están distribuidos los electrones en los niveles de energía. Ese es el fin de la configuración electrónica. Cuando nosotros hacemos referencia a esta configuración electrónica, entonces vamos a ver la secuencia que tenemos para poder llegar a realizarla en forma ordenada, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un primer ejemplo y es el ejemplo del sodio. Para poder hacer la configuración electrónica tenemos en cuenta el número atómico del elemento y basándonos en ese número atómico, entonces tenemos que hacer coincidir el número atómico con la cantidad de electrones que presenta el elemento o el átomo como tal. Muy bien, si hablamos del sodio, el sodio cuyo número atómico es igual a 11, entonces, y empezamos a realizar nosotros la configuración electrónica, entonces empezamos diciendo que tiene 1s2, después del 1s2 tendríamos nosotros el 2s2, después de 2s2 tendríamos a 2p6, muy bien, y finalmente tendríamos aquí, viene 2p6 y aquí sería 3s2, pero como el número atómico es 11, no le colocamos el 2, sino que solamente colocamos 3s1, porque eso nos permite establecer el número de electrones igual al número atómico. Entonces sumamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11, y eso nos da igual a este número. Y esa es la forma de realizar la distribución electrónica. Muy bien. Vamos a realizar lo mismo con el fósforo. Entonces, igual vamos a iniciar con el 1s2. 1s2. Luego vamos con el siguiente, que aquí siguiendo la secuencia sería 2s2. Después de 2s2 pasamos al siguiente. Aquí bajamos y subimos nuevamente, que sería 2p6. Bien, después de 2p6, entonces pasamos nosotros a 3s2. Y aquí ya llevamos, si sumamos los electrones, aquí llevaríamos 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. Después de 3s2 subimos hasta 3p6, pero no vamos a colocar 3p6 porque el número nos daría muy grande. Entonces, en ese caso, completamos con los electrones, con 3 electrones, para que el número nos coincida con el número atómico, que es 15, ¿no? De esta manera empezamos a hacer nosotros lo que es la parte de la distribución electrónica. Vamos a recordar, si yo tengo, por ejemplo, 3s2, este 3 me está identificando el nivel de energía del átomo. Este S me está identificando el subnivel de energía. Y el número pequeño que tenemos nosotros como exponente o como superíndice, eso me va a identificar el número de electrones que tiene en este subnivel, ¿no? No olvidemos que cada subnivel tiene un número determinado de orbitales. Vamos a revisar esa parte de los orbitales. Muy bien. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, qué pena. Otra característica aquí de los electrones, vamos a hablar nosotros acerca de lo que es el spin. ¿Qué es el spin? El spin me representa el giro del electrón. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos del subnivel S, bueno, vamos a ver, esto que ustedes ven acá, este diagrama que ustedes ven acá, es lo que nosotros conocemos como el spin. En un spin, ¿qué encontramos? Esta lineecita azul que ustedes van a ver en la parte inferior va a ser el orbital. Bien. Pero antes de hablar nosotros de realizar los spin para cada uno de estos electrones, entonces lo que vamos a entender es lo siguiente. Cuando hablamos del subnivel S, el subnivel S tiene un solo orbital. Entonces, esta lineecita azul va a ser nuestro orbital. S tiene un orbital con 1 y 2 electrones. Entonces, ya les voy a escribir eso acá. S tiene un orbital. Voy a disminuirle el tamaño a la letra.
Cuando nosotros hablamos de esta flechita que viene hacia arriba, primero colocamos todas las que van hacia arriba. Vuelvo y le repito, hacia arriba no quiere decir que el electrón esté girando hacia arriba, sino que el electrón gira hacia la derecha o en torno a las manecillas del reloj. Esa es la flechita que nosotros representamos como hacia arriba. La flechita que representamos como hacia abajo me está indicando que el electrón está girando en contra de las manecillas del reloj. Es decir, el sentido sería el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, el electrón tiene un giro hacia la izquierda. Entonces, después de llenar todas las flechitas que van hacia arriba, empiezo a llenar todas las que giran hacia abajo o las que van en torno a las manecillas del reloj, mejor, y las que van en contra de las manecillas del reloj después. Muy bien. Aquí entonces vamos a ver que normalmente cuando hablamos del subnivel S, cuando hablamos de S tiene un orbital con 2 electrones. Entonces S tiene un orbital con 2 electrones. Muy bien. Cuando hablamos de P tiene 3 orbitales, entonces ahorita los vamos a dibujar como 3 rayitas, 3 orbitales con 6 electrones. Si hablamos de D tiene 5 orbitales con 10 electrones, por eso decimos D10, con 10 electrones. Y F, el subnivel F o fundamental, tiene 7 orbitales con 14 electrones. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Por eso decimos S2, P6, D10 y F14, ¿no? Entonces, veamos acá. S tiene un subnivel con 2 electrones, P tiene 1, 2, 3 subniveles con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones, por eso decimos P6. D tiene un orbital, que son las lineecitas azules, 1, 2, 3, 4, 5 orbitales con 10 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, todos los que giran a la derecha, 4, 5, perdón, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los que giran a la izquierda. Muy bien, por eso hablamos de D10. Y F tiene 7 orbitales, 7 lineecitas azules, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con 14 electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que giran a la derecha, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 que giran a la izquierda. Muy bien, vamos a empezar entonces acá. Aquí vamos a empezar a colocar para la distribución electrónica que habíamos hecho del sodio, vamos a colocar los spin. Vamos a empezar a hacer el spin. Entonces, como hablamos de 1s2, aquí le vamos a colocar un solo orbital, un orbital. Muy bien, como tiene 2 electrones, entonces colocamos un electrón que gira en torno a las manecillas del reloj, muy bien, y otro electrón que gira en contra de las manecillas del reloj, que sería esta flechita. Muy bien. Ahora vámonos para 2s2. Como es S, igual, tiene un solo orbital, Muy bien. ¿Con cuántos electrones? Con 2 electrones. Muy bien, entonces, uno que gira hacia la derecha o en torno a las manecillas del reloj y el otro que gira hacia la izquierda o en contra de las manecillas del reloj. Que va acá. Muy bien. Y ahí ya tenemos el spin de 2s2. Vámonos para P. Si hablamos de 2p6, P tiene 3 orbitales. Muy bien, vamos a revisar esos 3 orbitales. Entonces le vamos a colocar, lo pueden colocar en forma horizontal. Yo normalmente acostumbro a hacerlo en forma vertical para que no me quede como todo apelmazado ahí como, ¿listo? Para que tengan como espacio. Entonces, 1, 2 y 3 orbitales de P. ¿Con cuántos electrones? Con 6 electrones. Entonces, primero voy a colocar todos los que giran hacia la derecha. Entonces, vamos a colocar aquí 1. Bien. 2. Primero todos los que giran a la derecha siempre deben hacerlo de esa manera. Ahorita vamos a anotar por qué razón. 2 y 3 electrones. Muy bien.
Cuando terminamos de llenar todos los que giran hacia la derecha, colocamos los que giran hacia la izquierda. Muy bien, vamos a empezar entonces. Después 3, 4 y empiezo arriba. 5 y 6 electrones. Listo. Aquí ya completamos entonces los orbitales y los electrones de P6. Ahora me voy para 3s1. S tiene un orbital. Ya lo hemos visto acá. S tiene un orbital. Pero acá ya nos damos cuenta que no tiene 2 electrones, sino un solo electrón. Entonces, simplemente lo dejo de esta manera. Y de esa manera me quedan los spin organizados para el sodio como tal. Muy bien. Vamos a realizar del fósforo, vamos a realizar primero la distribución electrónica, luego el spin y luego el tipo de orbitales. Vamos a iniciar entonces con la distribución electrónica del fósforo, ¿no? Muy bien. Muy bien, como el número atómico del fósforo, su Z es igual a 15, vamos a iniciar nosotros realizando la distribución electrónica. Bien, vamos a empezar entonces acá. Bueno, ahora sí, vamos entonces a iniciar 1s2. Luego tendríamos nosotros 2s2. Luego tendríamos nosotros 2p6. Dos P6, voy a dejar aquí un poquitico más de espacio entre estos. Después de 2P6, entonces colocamos nosotros a 3S2. Bueno, y aquí entonces colocamos a 3P3. Muy bien. Aquí entonces sumamos 2 y 2, 4 y 6, 10, 12 y 3, 15. Listo, ya tenemos la distribución electrónica del fósforo. Vamos entonces ahora a dibujar los spin. Aquí en ese caso entonces, ya para no empezar con todos, vamos a hacer solamente los spin de las tres últimas distribuciones. Entonces vamos a iniciar con 2P6. Vamos a colocar entonces como es P, ya sabemos que para P tenemos 3 orbitales. 1, 2 y 3 orbitales. Muy bien. En ese caso, como tenemos los 3 orbitales, tenemos nosotros 6 electrones para P. Entonces vamos a colocar nuestros 6 electrones. Primero, todos los que giran en torno a las manecillas del reloj. 1, 2 y 3. Y luego los que giran en contra de las manecillas del reloj. Entonces seguimos 4, 5 y finalmente el sexto electrón. Listo, muy bien. Entonces ya completamos aquí los 6 electrones de 2P6. Ahora nos vamos para 3S2. S tiene un solo orbital. Entonces vamos a colocarle aquí el orbital con 2 electrones. Listo. Uno que va en torno a las manecillas del reloj o hacia la derecha. Muy bien. Y el otro que va en contra de las manecillas del reloj o hacia la izquierda. Muy bien. Listo. Ahí ya lo tenemos. Ahora nos vamos para 3P3. Aquí en ese caso, como es P, nuevamente tenemos solamente 3 orbitales. 1, 2 y 3 orbitales. Y ahora vamos a revisar, y este no tiene sino
3 electrones, 3. Entonces, la forma de colocar es primero todos los que giran hacia la derecha o que van en torno a las manecillas del reloj. 1, 2. Y finalmente tenemos nuestro tercer electrón. Listo. Vean cómo fue la forma de llenado. Y aquí terminó. No podemos hacer absolutamente nada más. Entonces nos queda de esa manera. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir esta tercera parte que tenemos acá escrita, que es el tipo de orbitales. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del tipo de orbitales? Vamos a revisar a qué vamos a hacer referencia. Aquí en ese caso, nosotros lo que vamos a decir con respecto al tipo de orbitales es lo siguiente. Me tienen que decir con respecto tipo de orbitales, bueno, vamos a hablar en este caso el tipo de orbitales de la última distribución electrónica. Entonces aquí voy a decir que es de la última distribución electrónica. Tipo de orbitales de la última distribución electrónica. Es decir, la última distribución electrónica, de la última distribución electrónica. En este caso va a ser el 3P3. Entonces simplemente vamos a analizar esta última partecita que tenemos acá. Voy a señalarles cuál es la que vamos a analizar aquí en este caso. Esta que está acá. 3P3. Esta, 3P3, esta. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a analizar de 3P3? Primero, vamos a hablar de los orbitales. ¿Cómo son los orbitales en esa distribución electrónica? Entonces, vamos a hablar de ¿qué? Orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales llenos tengo? No olviden que los orbitales son los espacios, las rayitas, orbitales vacíos y orbitales semillenos. Semillenos. Vamos a empezar entonces. Muy bien, vamos a revisar el último. Muy bien, en este último, ¿cuántos orbitales están llenos? Es decir, ¿cuántos orbitales tienen un par de electrones? Es decir, ¿cuántos llenos quiere decir cuántos están en parejas? Aquí vemos que ninguno está en parejas, entonces decimos que tienen 0 orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales vacíos? ¿Qué quiere decir vacíos? ¿Cuántos orbitales de acá no tienen ningún electrón? Aquí vemos que, pues, de los 3 que tienen, los 3 orbitales tienen un solo electrón, entonces decimos que vacíos no hay ninguno. Entonces, orbitales semillenos quiere decir cuántos orbitales solamente tienen un electrón. Entonces decimos, este es 1, 2 y 3 orbitales. Solamente con respecto a esa última distribución electrónica. Entonces ya podemos revisar que en este punto ya hemos hallado la distribución electrónica, el spin, y podemos analizar el tipo de orbitales de cada uno de esos elementos químicos. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar prácticamente todo esto que ya hemos trabajado. Vamos a borrar aquí. ¿Listo? Bien. Bien. Ouch. Listo. Y vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar todo eso. Listo. Entonces dice, vamos a hallar del aluminio. Del aluminio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la distribución electrónica, vamos a hacer los spin y vamos a hacer el tipo de orbitales. Bueno, vamos a empezar entonces aquí con el aluminio. Entonces, sabemos que el aluminio tiene de número atómico, el número atómico es 13. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a realizar nuestra distribución electrónica. Bien, en ese caso, vamos a iniciar y decimos que tenemos 1s2, 2s2, luego tendríamos nosotros 2p6, después tendríamos nosotros a 3s2,
Y finalmente tenemos nosotros A3P1, perdón, 3P3. 3P1, perdón. Aquí sería 10, 12 y 1, 13. Aquí le vamos a poner, en vez de 3, vamos a colocarle 1. Listo, 3P1. Listo, ya tenemos aquí la distribución electrónica para el aluminio, 10, 12 y 13. Muy bien, ahora ¿qué vamos a realizar? Vamos a dibujar los spin, pero vamos a dibujar los spin de los tres últimos. Entonces, para 2P6 vamos a colocar nosotros. Ahora entonces vamos a hacer los spin. Como hablamos de 2P6, entonces voy a colocarle a 2P6, le vamos a colocar 1, 2 y 3 orbitales. Muy bien. Y le vamos a colocar a esos 3 orbitales 6 electrones, que es lo que nos dice que tenemos acá. Entonces, primero, todos los que giran en torno a las manecillas del reloj o hacia la derecha. 1, 2, 3. Y cuando terminamos, empezamos a completar los otros, los que giran en contra de las manecillas del reloj. 4, 5. Y finalmente tenemos nuestro sexto electrón. Listo. Muy bien. Ahora nos vamos para el siguiente, 3s2. Como es S, ya sabemos que S tiene solamente un orbital y tiene 2 electrones. Uno que gira hacia la derecha y uno que gira hacia la izquierda. Muy bien. Listo. Aquí para P, ojo, P siempre tiene 3 orbitales. 1, 2 y 3 orbitales. Pero en 3P solamente tenemos un electrón. Entonces solamente voy a colocar este acá. Y ahora viene la otra situación. La otra situación es esta parte que les había dicho. Muy bien, ¿cómo son los orbitales de la última distribución electrónica? Entonces aquí es donde vamos a colocar cuántos orbitales llenos, cuántos orbitales vacíos tenemos en esta distribución electrónica. Entonces vamos a iniciar acá. Entonces vamos a ver cómo son los orbitales. Yo voy a decir orbitales llenos. Bien, orbitales vacíos de la última distribución. Y orbitales semillenos. Muy bien, por eso es importante hacer llenar los electrones de esa manera, ¿listo? Entonces vamos a analizar solamente esta, la última distribución electrónica, 3P1. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ok. Aquí en este caso entonces vamos a iniciar analizando acá. Y si vemos orbitales llenos, no tenemos ninguno, quiere decir que aquí va a ser igual a 0. Muy bien. ¿Cuántos orbitales vacíos tengo? Vea, tengo 1 y 2 que no tienen ningún electrón. Entonces aquí colocamos 2. Listo. ¿Y cuántos tenemos semillenos? Entonces solamente vemos que hay un solo orbital con un solo electrón. Entonces decimos que semillenos tenemos 1. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Bien. Ahora sí, otra característica que tenemos en la parte de la distribución electrónica y que vamos a poder identificar, además del spin y del tipo de orbitales de la última distribución electrónica, es el número de electrones desapareados. ¿Qué es el número de electrones desapareados? Son los electrones que están solitos o sin pareja en un orbital. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos electrones tengo solitos o sin pareja en un orbital? Vamos a revisar aquí el caso del aluminio. Si hablamos del aluminio, ¿cuántos electrones desapareados tenemos? Muy bien, entonces aquí en el caso del aluminio vemos que tenemos un solo electrón desapareado. Vamos a revisar el vanadio. En el caso del vanadio, ¿cuántos electrones desapareados tenemos? Aquí entonces, listo, revisando aquí la parte del vanadio, en el vanadio tenemos 3 electrones desapareados. Muy bien. Vamos a ver otra característica. Otra característica es el tipo de magnetismo. El tipo de magnetismo lo vamos a tener en cuenta
según la última distribución electrónica. ¿Qué me indica el tipo de magnetismo? También el número de electrones desapareados. ¿Pero qué me dice? El tipo de magnetismo puede ser de dos clases, diamagnético o paramagnético. ¿Cuándo es diamagnético? Cuando todos los electrones están apareados o todos los electrones están en pareja. Pero cuando yo tengo uno o más electrones desapareados, yo digo que el átomo es paramagnético. Muy bien, vuelve y juega. Vámonos a regresar aquí a la parte del aluminio. Aquí yo veo que el aluminio tiene un electrón desapareado, entonces yo voy a decir que él es paramagnético. Y en el caso del vanadio, tiene 3 electrones desapareados, entonces también es paramagnético. Otra de las características es el tipo de simetría. El tipo de simetría la realizamos teniendo en cuenta también la última distribución electrónica, pero en este caso, para la simetría vamos a tener en cuenta los orbitales. Entonces, el tipo de simetría puede ser de dos clases. Uno, asimétrico, cuando tiene uno o más orbitales vacíos. Y simétrico es cuando solamente tengo orbitales llenos y semillenos. Vamos a revisar. Asimétrico es cuando yo tengo uno o más orbitales vacíos y simétrico es cuando tengo orbitales llenos y semillenos. Vamos a regresarnos un minutico acá. Me voy a regresar al caso del fósforo. En el caso del fósforo, vamos a ver que tengo si yo tengo en cuenta la última distribución electrónica, tengo 3 orbitales semillenos. Como están semillenos, yo digo, este es simétrico. Simétrico es cuando tengo semillenos o llenos. Listo. Este va a ser, según su tipo de simetría, es simétrico. Pero si vamos a revisar este, que es el caso del aluminio, en el aluminio tengo 2 vacíos. Cuando yo tengo uno o más vacíos, él ya, según la simetría, viene a ser un átomo asimétrico. Asimétrico quiere decir que tiene vacíos. Lo mismo le pasa al vanadio. El vanadio, como tiene un orbital vacío, es asimétrico. Vuelve y juega. Vamos a revisar aquí la parte de la simetría. Asimétrico cuando tenemos uno o más orbitales vacíos, pero cuando tiene orbitales llenos y semillenos, lo vamos a llamar simétrico. Voy a revisar también nuevamente aquí el del sodio. En el caso del sodio, tiene uno semilleno, el último es semilleno, entonces decimos que es simétrico. Muy bien. Este que está acá, que ya lo hemos visto, que es el caso del fósforo, también es simétrico. Pero en el caso del aluminio y en el caso del vanadio, como tienen 2 vacíos, estos son asimétricos. Silicio. Entonces vamos a hallar del silicio la distribución electrónica, vamos a hallar el spin y vamos a hallar el tipo de orbitales. Me van a dibujar, bueno, el spin, el tipo de orbitales, me van a indicar cómo se llama, cuántos electrones desapareados, me van a decir qué tipo de magnetismo va a tener y qué tipo de simetría va a tener. Voy a dejar esta imagen aquí para que la tengamos presente para poder desarrollar toda esa parte. Bueno, en el caso del silicio, hacemos la distribución electrónica. La distribución electrónica sería 1s2. Si el número atómico del silicio es 14, la distribución electrónica nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2. Para 1s2 tenemos un orbital con 2 electrones. Para 2s2 tenemos un orbital con 2 electrones. Para 2p6 tenemos 3 orbitales que son las líneas azulitas, 1, 2 y 3, con 6 electrones. Primero colocamos todos los que giran en torno a las manecillas del reloj y luego los que giran en contra de las manecillas del reloj. Para 3s2, un orbital con 2 electrones. Y para 3p2, 1, 2 y 3 orbitales, pero solamente colocamos 2 electrones. Muy bien. Si vamos a analizar entonces el tipo de orbitales de la última distribución electrónica, entonces de esta última distribución observamos que no tenemos orbitales llenos. Entonces orbitales llenos serían 0,
Orbitales semillenos, entonces notamos que tenemos 2 orbitales con un electrón, entonces decimos que semillenos tenemos 2 y orbitales vacíos tenemos un orbital vacío. Muy bien. En ese caso vamos a ver cuántos electrones desapareados tenemos y vemos que solamente tenemos 2 electrones sin pareja. Entonces aquí decimos que tenemos 2 electrones desapareados. El tipo de magnetismo. Si tenemos 2 electrones desapareados, decimos que este es paramagnético. Muy bien. Y cuando hablamos de la simetría de la última distribución electrónica, entonces como vemos que tenemos un orbital sin electrones, un orbital vacío, entonces decimos que en este caso es asimétrico. Bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar a aprender a hallar el periodo y el grupo, es decir, cómo está organizado el elemento en la tabla periódica, en qué posición está en la tabla periódica, conociendo solamente mi distribución electrónica. En este punto la idea es que ustedes no me vayan a utilizar tabla periódica. Entonces me dan el favor, cogen, guardan la tabla periódica, listo, y voy a empezar a explicarles cómo está organizada y ordenada nuestra tabla periódica. Muy bien. Nuestra tabla periódica normalmente la encontramos organizada de 2 formas, por periodos y por grupos. Muy bien, vamos a ver entonces qué es un periodo. Los periodos son todas las filas que van de izquierda a derecha. Estas filas nosotros las llamamos periodos. Entonces, este sería un periodo, este sería otro periodo, este sería el otro periodo, este sería otro periodo. En algunas tablas vienen numerados, en otras tablas no aparecen, como en esta no aparecen, pero ya les voy a colocar los numeritos. Es decir, el primero, que solamente tiene 2 elementos, que es el hidrógeno y el helio, entonces lo vamos a llamar el periodo 1. ¿Listo? Entonces el periodo 1 solamente está formado por 2 elementos. Periodo 1. Y nosotros lo representamos con estos números y esos números los denominamos números arábicos. Esos son los números arábicos. Muy bien. Listo, entonces tenemos el periodo 1. Muy bien. Este que está acá, que inicia con el litio y termina con el neón, a este lo vamos a llamar el periodo 2. Bien, este es el periodo 2. El que inicia con el sodio y termina con el argón, a este lo vamos a llamar periodo 3. Listo, periodo 3. Este que está acá, que inicia con el potasio y termina con el criptón, lo vamos a llamar periodo 4. Bien. El rubidio, el periodo del rubidio, que inicia con el rubidio y termina con el xenón, este va a ser nuestro periodo 5. El periodo 6 inicia con el cesio y termina con el radón, este que está acá, periodo 6. Y finalmente tenemos el periodo 7, que inicia con el francio y termina con el jasio. Muy bien. Periodo 7. Muy bien. Listo. Entonces, los periodos son todas las filas que van de izquierda a derecha y las representamos con estos que son los números arábicos. ¿Qué me identifica el periodo? El periodo me dice cuál es el nivel más alto de la distribución electrónica. Entonces, gracias al nivel más alto que tengo en mi distribución electrónica, yo puedo identificar el periodo. Listo. Ahora vamos a hablar de los grupos. Bueno, cuando nosotros hablamos de la tabla periódica, en nuestra tabla periódica tenemos 7 grupos. Sin embargo, ustedes observan en esta tabla que aquí aparece una filita adicional. Resulta que la IUPAC, la Unión Internacional, la IUPAC son las siglas en inglés de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. La IUPAC nos establece solamente 7 periodos y 118 elementos, es decir, hasta el jasio. ¿Listo? Aquí vemos que tenemos 131 elementos químicos, pero si nosotros observamos en nuestra tabla periódica, estos elementos químicos le faltan bastantes características. Entonces, estos aún están por trabajarse, todavía se están trabajando a nivel de laboratorio para poder tratar de obtener sus
características. Entonces, estos todavía no han sido totalmente aprobados ¿Profe? por la IUPAC como tal, ¿no? Sin embargo, nosotros los vemos aquí en la tabla periódica, pues por ahora, ¿no? De estos 131 elementos, no todos están aprobados por la IUPAC, solamente hasta el 118 nos tiene ya establecido la IUPAC. Y ustedes, adicional a eso, observan aquí abajo otras dos filas de elementos químicos. ¿Listo? Ya les voy a explicar con respecto a estos. Estos elementos de aquí abajito nosotros los conocemos como los elementos de tierras raras. ¿Listo? Y aquí vamos a ver algo importante. Bueno, antes de irme con los elementos de tierras raras, les voy a explicar ahora la otra forma de organizar los elementos químicos y es organizar, que también los tenemos organizados por grupos. ¿Qué son los grupos? Los grupos son todas las columnas que van de arriba hacia abajo. Este sería un grupo, este sería otro grupo, este sería otro grupo. Bueno, aquí en ese caso vamos a ver algo importante, ¿no? Los grupos se representan con números romanos, vean aquí, y las letras A o las letras B. Si ustedes observan acá tenemos el grupo 1A, el grupo 2A, luego tenemos este grupo que es el grupo 3B, este será el 4B, este es el 5B. ¿Por qué del 2A pasa al 3B? Porque el 3A está aquí arriba. Obsérvenlo acá. Aquí encontramos al 3A, aquí encontramos al grupo 4A, al grupo 5A, al grupo 6A, al grupo 7A y al grupo 8A. Muy bien. Y aquí... Ahí marca una jerarquía, ¿no? El de las A que van arriba y las B que van abajo. Ajá, aquí encontramos a estos que son los de transición, bien, que son los, aquí iniciamos con el 3B, el 4B, el 5B, el 6B, y aquí tenemos algo particular, aquí tenemos el 7B, y aquí tenemos algo particular en los elementos en los grupos del hierro, cobalto y níquel. Estos tres grupos, el hierro, el grupo del hierro, el grupo del cobalto y el grupo del níquel, a los tres se les llama los grupos 8B. Estos son 8B del hierro, 8B del cobalto y 8B del níquel. Y después de estos grupos 8B encontramos al grupo 1B y al grupo 2B. ¿Qué me representan los grupos? Los grupos me representan el número de electrones que tengo en el último nivel o en el nivel más alto. ¿Listo? ¿Por qué 8? Porque 8 es el número de electrones que generalmente, bueno, nosotros hablamos de que son los electrones que encontramos que nos generan estabilidad en un átomo como tal, ¿no? Recuerden ustedes que los gases nobles generalmente tienen 8 electrones en el último nivel. Entonces, estos son los que nos van a generar estabilidad en los átomos. Muy bien. La IUPAC nos dice, los periodos los representamos con números arábigos, los grupos los representamos con números romanos y las letras A o B. Pero la IUPAC hace más o menos unos 20 años acá, en la última norma que nos estableció, nos dice, tranquilos, ustedes también pueden colocarle números arábigos a los grupos. Y los números arábigos van desde el 1 hasta el 18. Entonces, este que es el grupo 1A, también le puedo decir que es el grupo 1. Este que es el grupo 2A, yo lo puedo llamar el grupo 2. Voy a cambiarle aquí el color a la letra para que la noten un poquitico más. Muy bien. Puede ser 2A o 2. A este también lo puedo llamar 3B o solamente le coloco el 3 en número arábigo. Este es el 4B o lo puedo llamar también 4 solamente, el grupo 4. En algunas tablas se encuentran las dos formas de nomenclatura. Este sería el grupo 5B o 5. Este sería el grupo 6B o también lo podemos llamar el grupo 6 en número arábigo. Este sería el grupo 7B o el grupo 7. Muy bien, el del hierro que es 8B se va a llamar 8, pero el del cobalto lo podemos llamar 9. El del níquel lo vamos a llamar el grupo 10. El del cobre lo vamos a llamar el grupo 11. O la familia del cobre se le llama 12. A la familia del zinc. Ok, 13.
Aquí en el caso del boro, que tenía el grupo 3A, también lo podemos llamar 13. El del carbono va a ser el 14. El del nitrógeno va a ser el 15. El del oxígeno va a ser el 16. Aquí el del grupo 7A, donde encontramos como primer elemento al flúor, lo vamos a llamar también grupo 17, y finalmente a los gases nobles también lo podemos decir que es el grupo 18. Entonces, aquí para concluir esta primera parte, los periodos los representamos con números arábigos, son 7 periodos y me representan el nivel más alto de la configuración electrónica. Y los grupos me representan el número de electrones del último nivel de los átomos como tal, y lo podemos representar los grupos con números romanos y las letras A o B, o con números arábigos. Muy bien. Ahora vamos a revisar la siguiente partecita. La siguiente partecita es cómo sé en qué periodo y en qué grupo voy a encontrar a mi elemento químico o a mi átomo. Vamos a empezar a hacerlo entonces. En este caso, vamos a revisar aquí un segundo. Bien, vamos a salir de acá y vamos a empezar con este. Muy bien, el periodo, decimos que tenemos 7 periodos. Se representa con números arábigos y nos representa el nivel de energía o el nivel más alto de la distribución electrónica. Muy bien. En el caso del grupo, tenemos 18 grupos o 18 columnas. En ese caso, nos representa el número de electrones del último nivel de energía. Pero en este caso vamos a tener 3 posibilidades. Bueno, vamos a revisar un segundo para el periodo. De una vez voy a explicarles acá cómo puedo obtener el periodo de un grupo. Me voy a ir con uno de los ejemplos que habíamos hecho con anterioridad. Vámonos con el del fósforo. Muy bien. Si nos ubicamos en el fósforo, ¿cuál es el nivel más alto de la distribución electrónica? Aquí es importante recordar que, por ejemplo, 2 es el nivel, P es el subnivel y el exponente o el superíndice me va a representar el número de electrones. Entonces, si nosotros revisamos el nivel más alto en el caso del fósforo, es este, 3. 3 es el nivel más alto. ¿Listo? Entonces, como está en el nivel más alto es 3, entonces yo digo, bien, el fósforo se encuentra en el periodo 3. Listo, periodo 3. Ahora, ¿cómo voy a saber en qué grupo se encuentra? Muy bien, tengo que sumar los electrones del nivel más alto. Eso es lo que nos dice normalmente aquí la norma, ¿no? La norma nos dice, muy bien, hay 3 posibilidades para poder hallar el grupo. 1, es el número de electrones del nivel más alto de la distribución electrónica. Si nosotros volvemos aquí al cuento del fósforo, resulta que yo no tengo un último, o sea, tengo 2 últimos niveles o 2 niveles altos. Si hubiera terminado en 3s2, yo digo, bien, 2 electrones. Ese sería el grupo. Pero resulta que tengo 2 niveles altos. Entonces, vamos a revisar cuál es ese caso. En ese caso, vamos a decir que si hay 2 niveles altos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar los electrones de esos 2 últimos niveles altos y este va a ser el grupo. Entonces, volvemos a revisar aquí el caso del fósforo. Entonces, vean acá, tengo 3s2 y 3p6. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nada, sencillo. Lo que vamos a hacer es sumar estos electrones con estos electrones y estos me van a indicar el grupo. Entonces, 3 más 2, 5. Yo digo, bien, este está en el grupo 5. Muy bien, en el grupo 5. Pero si yo lo voy a escribir con el número romano, entonces yo digo, bueno, está en el grupo 5. Pero ¿cómo sé si es A o B? ¿De qué depende? Depende de lo siguiente. Si termina en S o en SP, vamos a revisar aquí, vamos a revisar lo que nos dice aquí la norma. La norma nos dice, si termina con la letra S o la letra SP, va a pertenecer
Vean acá. Acá nos dice entonces, si termina en S o en SP, pertenecen a los A, pero si termina en SD o en SF, es B. Vamos a revisar nuevamente cómo nos quedó aquí en este caso. En este caso nos quedó S y P. Entonces decimos, ok, el grupo es el grupo 5A. Entonces aquí le vamos a colocar la letra mayúscula A. 5A. Y ahí ya vamos a decir, entonces, vamos a ubicar en la tabla periódica, en el periodo 3, grupo 5A, a ver si ahí sí encontramos al fósforo. Entonces, vuelve y juega, me voy a ir aquí a la tabla periódica. Muy bien. Dice, periodo 3, 1, 2 y 3. Periodo 3, grupo 5A. Voy a ubicar el 5A. Chun, es este. Perfecto. Ahí encontramos al fósforo. Listo. Esa es la forma de identificarlo. Muy bien. Si vamos a hablar de los números arábicos, recuerden que acá nos daba el número 15. Generalmente uno cuando están después, por ejemplo, si yo hablo de que me da 5, el 5, los que van de 3 al 11 normalmente, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ellos siempre del 3 al 11 son B. ¿Por qué razón? Porque cuando yo empiezo a contar a partir del 10, bueno, a partir del 11, bueno, si hablemos del 11 aquí en este caso, porque el máximo número de electrones normalmente que habíamos hablado eran 8 electrones, ¿no? Entonces, pero si yo tengo uno que, por ejemplo, tengo el número 11 como tal, regálenme aquí un minuto, muy bien. Vamos a imaginar que yo tengo el 11, ¿listo? Muy bien. Ustedes eliminan el primer número y entonces yo digo, ok, el último número es 1, entonces yo digo pertenece al grupo 1B. Cuando son 12, ustedes eliminan el número 1 y ustedes dicen, ok, pertenece al grupo 2B. ¿Listo? Si les da 13, eliminan el 1 y aquí ya. A partir del 3 ya empiezan a ser A. Entonces, el que me da, al sumar me dé 13, entonces pertenece al 3A. Si es 14, que fue, no mentiras, 14, entonces elimino el 1 y me quedaría 4A. ¿Listo? Si me da 15, que fue el caso del fósforo, porque también tiene número atómico 15, yo elimino el 1 y automáticamente digo que pertenece al grupo 5A. Esa es como la forma de poder identificar los grupos en este caso. Entonces, a partir del 13 son A y del 3 al 12, perdón, del 3 al 12 son los grupos B como tal. ¿Sí? Entonces, esa sería la otra forma. Si ustedes aquí solamente pueden dar, por ejemplo, la romana, si encuentran dificultad con la otra.